Hola, soy tu amiga y quiero darte la bienvenida nuevamente a Cuando Dios Interviene. Este no es solo un programa de historias, es un espacio donde escuchamos testimonios reales de personas comunes que vivieron momentos extraordinarios cuando Dios intervino en sus vidas. Tal vez hoy estés enfrentando una enfermedad, una pérdida, un problema familiar, una crisis financiera o simplemente estés buscando una respuesta. Mi oración es que al escuchar cada episodio descubras que Dios sigue obrando, sigue restaurando y sigue haciendo milagros. Cada conversación tiene un propósito: fortalecer tu fe, recordarte que no estás solo y que mostrarte que aún en los momentos más difíciles siempre hay esperanza cuando Dios interviene. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón porque estoy segura de que este testimonio puede cambiar tu manera de ver lo que estás viviendo. Bienvenido a Cuando Dios Interviene. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con una mujer cuya historia es un poderoso recordatorio de que aún los médicos tienen un diagnóstico, Dios tiene la última palabra. Ella vivió uno de los momentos más difíciles que una persona puede enfrentar. Recibió un diagnóstico de cáncer. Hubo incertidumbre, lágrimas, preguntas y momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Pero en medio de esa batalla, Dios comenzó a intervenir de una manera que transformó no solamente su salud, sino también su fe, su familia y su propósito. Quiero agradecerte de todo corazón por aceptar esta invitación. Sé que contar lo que has vivido no siempre es sencillo, pero creo de todo corazón que Dios tiene un propósito con cada palabra que compartirás. Tu testimonio puede convertirse en la respuesta, en el consuelo o en la esperanza que alguien necesita hoy para volver a creer que Dios sigue obrando milagros, sanando heridas y cambiando vidas. Bien. Antes de adentrarnos en la forma tan hermosa que Dios intervino en tu historia, quisiera que nuestra audiencia tuviera la oportunidad de conocerte. Háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo es tu familia? ¿Y cómo era la vida antes de que esta prueba llegara a tocar tu puerta? Mi nombre es Diana Olmos, vengo de una familia de 13. No éramos cristianos para entonces. Me casé y me fui a vivir en Virginia. Después de que cuando íbamos a venir para acá, mis papás en 1992 iban a celebrar los 50 años de casados. Nosotros estábamos viviendo en Virginia. No íbamos a poder venir al aniversario porque teníamos poquito tiempo de haber cambiado un apartamento y mi esposo era el único trabajando. Entonces yo me puse triste porque somos una familia unida y yo era la única que iba a faltar. Pero mis hermanos, yo lloré, a pesar que no era cristiana, mis hermanos se unieron y compraron el boleto para los dos. Uh-huh. Pero Dios ya tenía un plan. Entonces vinimos al aniversario, estaba contenta porque mis hermanos me habían comprado todo lo que iba a ser una boda formal. Uh-huh. Entonces ya pasó el aniversario de mis papás y mi esposo me dijo: quédate con tus padres un tiempo más, yo me voy y regreso para Virginia para trabajar. Yo me quedé con mi hija tenía 1 año. Entonces pasó una semana, mi hermana María Elena, que era la única cristiana de la familia, uh-huh, ella me invitó a su casa. Y yo no sabía de lo que era el plan de salvación. Uh-huh. Entonces ella me explicó y me dijo que si quiere aceptar a Cristo. Y le dije que sí. Ya acepté a Cristo. Y después que acepté yo a Cristo, Dios trató conmigo. Uh-huh. Yo no conocía a Dios. Pero lo que me llamó mucho la atención a mí, uh-huh, era que
Dios me había dado el don de fe, sin saber yo nada. Yo le hacía preguntas a mi hermana. Empecé a quedarme en la casa de mi mamá, yo pensé regresarme para Virginia, pero mi mamá me detenía. Yo tenía mucho dolor, pero no sabía el por qué. Pensé que era una gripa cualquiera. Y me dijo, no te vas a ir. Pero Dios usando a mi mamá para que yo no me fuera. Entonces me quedé y me empecé a enfermar. Me empezaron a doler mucho los huesos, tenía dolores muy fuertes, que a veces el dolor tan fuerte que yo le decía a mi hermana Juanita que me pusiera Bengay en la espalda, que no aguantaba el dolor. Y así fue empeorando la cosa. Y llegaba al grado de que a veces me tenía que hablar a la ambulancia, porque no sabía qué estaba pasando conmigo. Pero ya después ya no quería ir al hospital del estado porque no encontraban qué es lo que tenía. Mi hermana, mi papá dijeron, ¿sabes qué, mija? Te vamos a llevar al Bautista. Es privado, pero no te preocupes. Me llevaron con mucho dolor. Tenía tanto dolor que yo no lo soportaba. Y ahí en el tiempo, ahí le dijeron a mi papá, porque mi esposo todavía no llegaba, estaba en Virginia, él no sabía lo que estaba pasando. Hasta le tuvieron que hablar de emergencia, traerlo de emergencia. Le dijeron a mi papá, pues le tengo que decir la verdad, lo que tiene su hija. Su hija tiene cáncer en la sangre. Y a mi papá, decía, ellos le dijeron cuánto tiempo le daban de vida. A mí no me dijeron. Ya me dijeron cuando ya estaba sana. A mí me decían que me daban 2 semanas de vida. ¿Qué pasó por tu mente y por tu corazón cuando escuchaste esas palabras por primera vez? Tenía miedo porque la verdad tenía una hija de 1 año. Estaba pasando por situaciones muy difíciles económicamente. Y yo le clamé a Dios que mi hermana me ofreció, porque no sabía nada. Yo había aceptado a Cristo 1 semana antes de enfermarme. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú realmente existes, yo quiero sanidad en mi cuerpo. Porque tengo una niña de 1 año. Ya después vino mi esposo de Virginia porque lo trajeron. Y él se puso muy preocupado por lo que me estaba pasando a mí. ¿Qué te dijeron exactamente los médicos después? Me dieron mucho tratamiento bajé por mucho en el hospital, vivía en el hospital yo. ¿Estaba tu esposo contigo? Ya estaba mi esposo conmigo porque ya había venido de Virginia. Y a mí me le dijo el doctor que me iban a dar un tratamiento por largo de quimioterapia. Pero la verdad no me aseguraban. Depende, y como yo era la única cristiana, y entonces todos de mis hermanos se convirtieron a Cristo. A través del testimonio. A través de mi testimonio, porque nadie era salvo. Nomás mi hermana, ella me dio el plan de salvación y Dios obró en la familia. Pero cuando tu hermana te dio el plan de salvación, tú no sabías que ibas a tener cáncer en ese momento, ¿correcto? No sabía. No me habían dicho, pero después me dijeron que tenía cáncer. Y no me dijeron todavía cuántas semanas me daban. Eso me lo dijeron cuando ya fui sanada. Entonces, de ahí para adelante, yo tuve muchas visiones que yo no entendía. Tuve muchas visiones en el hospital y yo le explicaba a mi hermana, ¿por qué miro esto? Porque yo no entendía. Yo tenía 1 semana haber convertido a Cristo, pero nomás no tenía el crecimiento. Y mi hermana me contestaba. A veces llegaba el tiempo de que tenía las calenturas tan altas que me querían poner en el hielo, porque no podía, las calenturas estaban muy fuertes. Entonces yo le hablaba a mi hermana cristiana y le decía, ven a orar por mí, yo no quiero que me pongan en el hielo por las calenturas. Y ella oraba y se iba a la calentura. ¿Cuál fue el momento en el que más necesitaste de Dios? ¿Cuál fue el momento que necesité más a Dios? Yo creo que me diera la salud, porque yo quería ver a mi hija crecer. Ese era tu miedo más
fuerte en ese momento. Sí, porque pues yo pues si iba a morir, ¿dónde iba a quedar mi hija? Sí. Con mi esposo. Pero siempre las hijas, los hijos necesitan más de su madre también. Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que yo le empecé a clamar a Dios porque yo vivía en el hospital, entrada al hospital y lo salía, y así estaba, porque el cáncer me afectó el páncreas. Ajá. Me tuvieron que dejar como no sé cuánto, un mes casi sin comer nada, un tubo en la nariz para poder alimentarme. Y era bien difícil, muy difícil. Estaba yo cansada de estar en el hospital. ¿Cuánto tiempo duró tu enfermedad? Yo digo que como un año. En ese año estuviste todo... Sí, porque yo fui en el 92, en el 93 todavía estaba yendo con tratamientos. Y precisamente en ese tiempo yo le clamé a Dios y yo me quedé tan sorprendida como Dios me dio el don de fe, que a veces decía yo, que a veces llegaba mi papá a verme y lloraba, verme así. Entonces yo le dije a mi papá, no llore papá, yo voy a estar bien, yo clamando la sanidad, porque me acuerdo muy bien que mi hermana me puso un cartelón en el cuarto donde estaba quedándome del hospital, y ese es el versículo que tanto clamé, y mi hermana me dijo, clama ese versículo todo el tiempo, Isaías 53:5, que por las llagas de Jesucristo yo soy sana. Y así estaba yo diciendo, aunque yo no sabía muchas cosas y no entendía, yo clamaba ese versículo, que por las llagas de Jesucristo yo soy sana. Entonces, ¿tú crees que ese fue el momento exacto en el que pusiste a Dios ¿Por fe? ¿Por fe? Sí. ¿Empezaste a creer y a vivir por fe? Sí. ¿Empezaste a clamar a Dios por esa sanidad que, aunque en esos momentos no entendías y no mirabas, sabías que lo ibas a obtener? Sí. Ese es el día que yo le clamé a Dios. Y lo último era que yo le dije al Señor, si tú realmente vives, Señor, ese Dios que hablan de ti, Señor, porque no te conozco, dame la oportunidad de vivir para poder ver a mi hija crecer. Y ya no quiero venir al hospital, Señor. No quiero. Ya estoy cansada de los hospitales. No quiero venir. Porque era para mí muy doloroso estar dejando a mi hija con mis padres. No ver a mi hija. Mi hija era muy duro. Mi esposo me apoyaba, sí, pero también estaba batallando él en ciertas áreas de su vida. Y fue un proceso muy fuerte. Yo digo que fue una tormenta que fue muy fuerte, pero en esa tormenta Cristo estaba ahí. Amén. A pesar de que yo no conocía a ese Dios, y yo le digo, Señor, yo creo en tu palabra. Ajá. Digo yo, dame la oportunidad ya no volver al hospital, y ya no volví al hospital. Cuando yo dije, Señor, no quiero volver al hospital, y no volví al hospital desde entonces. Me imagino que ha de haber sido muy difícil, porque no nada más estabas enfrentando la enfermedad, sino el dolor de estar dejando a tu hija y el no estarla viendo crecer, ¿verdad? Sí. En ese tiempo. Yes. Y fue para mí fue muy doloroso todo lo que pasé, pero en esa prueba fue una tormenta, pero al mismo tiempo fui conociendo al Dios poderoso. Amén. Amén. Ahí donde lo conocí más. Pude ver muchas cosas que me daba con muchas visiones y yo no entendía, y mi hermana me las explicaba. Y luego me decía mi hermana, no te preocupes, todo va a estar bien. Me imagino que tu hermana en ese momento fue esa persona que Dios puso en tu vida. Sí, ¿verdad? Ella siempre, cuando yo me enfermaba y me ponía muy mala, porque hubo momentos que yo realmente estaba cansada. Y le decía a mi hermana venía, dejaba todo por venirme y me cantaba canciones de alabanzas. Gloria a Dios. Y ella sabía cantarme. Su voz me hacía sentir esas fuerzas para seguir adelante. Tú puedes decir que esos momentos fueron los que realmente te agarraste de esos momentos para que Dios te diera la fuerza de seguir. Sí, yo decía entre mí, pero gracias, yo sé que voy a salir de esta. Y yo le decía, Señor, y ahora que mi hija
Han pasado años, mi hija no supo mi testimonio, se lo di. Y le lloró porque no sabía por lo que había pasado. Pero le digo, gracias a Dios por las fuerzas que Dios me dio para poder pasar esa prueba tan dura. Yo puedo testificar que fueron momentos muy dolorosos, muy que siempre entraba al hospital. Los doctores, me acuerdo de una enfermera que me decía que me saliera del baño y nunca se me olvida esa parte donde ella dice, sálgase del baño, sus plaquetas están muy bajas y se tienen que poner, no, yo estoy bien, por fe yo estoy bien. Y yo decía, sí, por fe estaba bien, no, yo me tengo que terminar de bañar. Pero el momento que yo me salí del baño, luego me inyectaron y me pusieron todo porque yo digo, pues, yo no entendía, ¿me entiendes? Sí, porque sí. yo estaba clamando que yo estaba bien, porque yo estaba clamando por fe, pero sé que la fe no era mía, era la fe de Dios. Claro. Y esa es la fuerza que Él me dio, porque cuando tú no conoces a Dios, más te aceptas a Cristo, es difícil para poder, dice, hay mucha gente que la mente lo que quiere es realmente morirse. Claro. Y yo, pues, fue Estaba sufriendo, pero tenía esperanzas. Y yo creo que la esperanza está en Cristo. Amén. Y yo creo que puedo testificar a aquellas personas que pasando por situaciones difíciles, ya sea económicamente como sanidad, el Todopoderoso es Jehová Jireh, tu proveedor, y Jehová Rafa, tu sanador. Y creo que Dios es el que hace la obra completa en uno, pero no va a quedarme para nomás aquí, para testificar a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Y yo creo que Dios puede levantar a aquel que está enfermo, el que está caído, que la última palabra la tiene Dios. Amén. ¿Cómo reaccionaron los médicos, tu familia y las personas que estuvieron contigo cuando comenzaron a ver que Dios estaba haciendo lo imposible? Los doctores no creían, para comenzar. A veces me querían ponerme a tomar unos líquidos que yo dije, no me lo voy a tomar. Y no me lo voy a tomar. Y se enojó la doctora. Porque me quería poner, me había llevado de emergencia. Y no me lo voy a tomar, señora. No, yo no me lo voy a tomar. Yo por fe tengo fe que yo estoy sana. Amén. Al día siguiente que la doctora estaba enojada conmigo porque no voy a tomar lo que me dijeron. Digo, no, yo no me lo voy a tomar. Y ellos, me salió algo en el páncreas que yo no podía comer nada. Y no podían operar porque no quería que yo perdiera sangre porque tenía leucemia. Entonces ellos pasaron, tengo cicatrices en el cuerpo, pero eso es para que la gente crea. Tengo una cicatriz aquí, ¿la miras aquí? Sí. Donde me pusieron la quimioterapia, porque mucha gente no cree. Claro. Y dice que tenemos que ver para creer, como Satán Tomás, ¿verdad? Que tenemos que ver para creer. Mucha gente incrédula. ¿Mande? Mucha gente incrédula. Sí, mucha gente incrédula. Y tengo mis hermanos también, ¿verdad? Tengo mi familia que son testigos de Jehová, que no creen. Pero ellos han mirado el milagro y no creen en milagros. Pero yo digo, tú eres el milagro viviente. Yo soy el milagro vivo, pero aún así no creen. Pero yo clamo que por la fe nuestra familia va a ser salva. Amén. Hoy hay personas viendo este episodio que quizás acaban de recibir un diagnóstico parecido al tuyo y sienten que han perdido toda la esperanza. Si pudieras mirarlas a los ojos, ¿qué les dirías desde lo más profundo de tu corazón? Yo le diría a la persona que Dios es su sanador. Amén. Que Él es el que te da la vida y te la quita. Él tiene el poder para levantar los muertos. A los que están, Dios me levantó de la muerte, pero Dios venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y por sus llagas soy sana. Gloria Yo digo que esas personas que están caídas, que no pierdan la fe.
que Dios está probando a la persona. Como me probó a mí, tiene que probar a la persona también. Para que esa persona pueda levantarse donde está, ya sea por depresión, o sea por cáncer, o sea por diabetes, o sea por lo que está pasando, Dios la puede levantar. Amén. Amén, gloria a Dios. Cada episodio tiene un propósito y es recordarte que Dios aún interviene en la vida de cada una de ellas. En su palabra dice: yo soy Jehová tu sanador. Éxodos 15:26. Dios nos invita a escuchar y a obedecer. Dios no solo quiere que lo escuchemos de vez en cuando, nos invita a prestarle atención todos los días, a vivir de acuerdo con su voluntad y confiar en lo que Él nos enseña. La obediencia no es una carga, es el camino hacia su protección y su bendición. Dios nos promete cuidar de nosotros, así como protegió al pueblo de Israel de las enfermedades que afectaron a Egipto. Dios les recuerda que Él tiene el poder para guardar su salud y su bienestar. Este versículo nos muestra que Dios no solo se preocupa por nuestra alma, sino también por cada área de nuestra vida. Dios se presenta como nuestro sanador. Amén. Por primera vez, Dios revela uno de sus nombres: yo soy Jehová tu sanador. Esto significa que Él tiene poder para sanar nuestro cuerpo, restaurar nuestras emociones, reparar nuestras relaciones y levantar nuestro espíritu. No importa que esté roto en nuestras vidas, Dios tiene el poder de restaurarlo. Qué privilegio haber compartido este tiempo contigo, Diana. ¿Tienes algo más que agregar? Darle ánimo a las personas que están caídas, ya sea de depresión, ya sea de diabetes. Porque yo me diagnosticaron diabetes, pero por fe estoy clamando sanidad a mi cuerpo. Amén. Porque la verdad, yo sola me quité todo el medicamento. Yo le dije: Dios, tú me sanaste de cáncer, tú me puedes sanar de la diabetes. Y yo no voy a permitir que toda mi vida esté inyectándome insulina, ni mi medicamento para tomar. Yo le dije: Señor, tú me sanaste de muchas enfermedades y yo estoy clamando esa sanidad completa de mi cuerpo. Amén. Amén. Si este testimonio tocó tu corazón, recuerda que es el mismo Dios que obró en esta historia, sigue obrando hoy. Tal vez tu milagro aún está en proceso, pero Dios nunca deja de trabajar, incluso cuando no podemos verlo. Gracias a nuestra invitada por su valentía al compartir su historia de sanidad y permitir que Dios use su experiencia para fortalecer la fe de otros. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con alguien que necesite esperanza. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos testimonios. Y recuerda siempre, donde termina la fuerza humana, comienza el poder de Dios. Amén. Yo soy tu amiga y esto fue Cuando Dios Interviene. Nos vemos el próximo episodio y que Dios te bendiga. Amén. Amén.